Buenos Aires, la capital del tango y la cultura. Buenos Aires es la capital y ciudad más poblada de la República Argentina. En un video anterior cuyo enlace te dejo debajo en la descripción te mostramos algunos de los sitios más visitados por los locales y turistas extranjeros en Buenos Aires, como el barrio Recoleta, San Telmo, Palermo, La Boca, Puerto Madero, la Plaza de Mayo y más. Sin embargo, Buenos Aires ofrece más lugares hermosos para visitar, como lo son el Jardín Japonés, el Parque Pereira Iraola, el Ecoparque, el Parque Centenario, el Parque Rivadavia, el Parque Lezama y la República de los Niños. Estos hermosos parques en Buenos Aires capturan perfectamente toda la esencia de la cultura, la naturaleza y la historia en Argentina. Te invito a ver hasta el final porque vas a disfrutar de la cultura, la naturaleza y todo lo que Buenos Aires les puede ofrecer al visitante. Comenzamos nuestro paseo por el Jardín Japonés. El Jardín Japonés en la ciudad autónoma de Buenos Aires es un lugar fascinante que refleja la cultura japonesa. El Jardín Japonés es un oasis cultural en Buenos Aires, inaugurado en 1967. Refleja la amistad entre Argentina y Japón. El Jardín Japonés se encuentra ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, dentro del Parque 3 de Febrero de Palermo. Abierto todos los días incluyendo sábados, domingo y feriados en horario de 10 de la mañana hasta 6:45 de la tarde. El Jardín Japonés se autofinancia con los ingresos por abono de las entradas de los visitantes y otras actividades que se desarrollan en el jardín. La idea surgió con el propósito de crear un hermoso lugar perdurable de encuentro entre la colectividad japonesa y los príncipes herederos al trono imperial, Michiko y Akihito, quienes vendrían a la Argentina. Aquella visita, pactada para mayo de 1967, era un acontecimiento único sin precedente alguno, ya que, por primera vez, un miembro de la familia imperial visitaba el país. La colectividad japonesa y sus descendientes abrazaron la noticia con orgullo y alegría. Fue así que con esfuerzo y dedicación lograron, en tan solo 50 días, juntar fondos suficientes y crear una belleza única e inigualable en la ciudad de Buenos Aires. Los años pasaron y el jardín creció en admiración y prestigio, a tal punto de ser considerado un pequeño Japón en Argentina y un pulmón de armonía y tranquilidad en medio de la gran ciudad, siendo uno de los lugares más elegidos por los viajeros de todo el mundo en busca de cultura japonesa y paz interior. Es así como en el año 2004, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires declaró al Jardín Japonés sitio de interés turístico y, en el año 2008, el Poder Ejecutivo Nacional lo declaró bien de interés histórico y artístico de la nación. El Jardín Japonés celebra festividades japonesas como el Hanami, floración de cerezos, y eventos culturales. Ofrece ceremonias del té y diversos talleres para sumergirse en la cultura japonesa. El Jardín Japonés cuenta con un impecable espacio para compartir lo mejor de la cultura del arte culinario japonés. Muchos lo eligen simplemente por el sushi, que se elabora a la vista de los comensales, pero también cuentan con deliciosos platos de la cocina. La tenue iluminación, su acertada decoración minimalista y un esmerado servicio hacen que las visitas los elijan una y otra vez. En la Casa de Artesanos Aomori en usted encontrará un recuerdo ideal de su paseo por el Jardín Japonés. Aquí encontrarán productos exclusivos del jardín, artesanías basadas en diferentes técnicas japonesas como el origami. También podrán encontrar productos típicos de Japón, como los maneki neko, daruma, omamori, kokeshi, sisa, hachimaki, entre otros. Con un recuerdo del Jardín Japonés se llevan un pedacito de la cultura a sus hogares. El Jardín Japonés ofrece el servicio de visitas guiadas. Durante el paseo usted realiza un recorrido a través de la historia y cultura japonesa. Te invitamos a visitar el Jardín Japonés para disfrutar de la belleza de sus paisajes, la serenidad de sus elementos arquitectónicos y aprender sobre la influencia de la cultura japonesa en Argentina. El Parque Pereira Iraola, con 10.000 hectáreas, es el séptimo parque más grande del mundo y el más grande de Buenos Aires. Ubicado en Florencio Varela, Buenos Aires, es una joya natural. Este parque que representa un pulmón verde fundamental para la región. La historia del Parque Pereira Iraola se remonta a los primeros años coloniales, con la familia Pereira Iraola vinculada a la ganadería y la agricultura. A lo largo de los años, el parque experimentó modernización, desarrollándose como un espacio que combina naturaleza y actividades recreativas. En 2007, el parque fue incorporado por la UNESCO a la Red de Reservas de Biosfera de la Humanidad,
reconociendo su importancia ecológica. Designado como reserva provincial, el parque juega un papel crucial en la conservación de la biodiversidad. El Parque Pereira Iraola alberga una biodiversidad única, con lagunas y bosques que ofrecen un refugio para diversas especies de flora y fauna. Disfruta de áreas recreativas que permiten a visitantes y locales sumergirse en la naturaleza, haciendo del parque un destino ideal para actividades al aire libre. Admira las pinturas decorativas donadas por la pintora Susana Fedrano, que agregan un toque artístico a este espacio natural. La arquitectura del parque se destaca por su galería frontal y lateral, reminiscente de las iglesias de la región guaranítica, ofreciendo una experiencia arquitectónica única. Sumérgete en el patrimonio cultural del parque, explorando edificaciones que cuentan historias y contribuyen a la identidad de la región. Te invitamos a descubrir los atractivos naturales y la arquitectura única del Parque Pereira Iraola. Desde su biodiversidad hasta sus elementos arquitectónicos, este parque es un tesoro que captura la esencia de la naturaleza y la historia en Argentina. El Ecoparque de Buenos Aires es un centro comprometido con la conservación de especies autóctonas en peligro de extinción. Después del cierre del antiguo zoológico en 2016, el Ecoparque se ha transformado en un espacio enfocado en la recuperación y protección de la biodiversidad. Este centro destaca por sus programas de conservación dedicados a la recuperación de especies. Colabora activamente con organizaciones como Rewilding Argentina para la preservación y reintroducción de animales en su hábitat natural. Ubicado en el corazón de la ciudad, el Ecoparque ofrece una experiencia única para visitantes de todas las edades. Los horarios de apertura de martes a domingos y feriados permiten a los visitantes explorar la riqueza natural de Argentina. Te invitamos a conocer el Ecoparque de Buenos Aires. Desde sus programas de conservación hasta la transformación del antiguo zoológico, descubre cómo este espacio contribuye a la preservación de la flora y fauna autóctona de Argentina. El Parque Centenario, ubicado en el barrio Caballito, fue inaugurado con motivo de los festejos del centenario argentino de la Revolución de Mayo, en 1810. El proyecto del parque fue obra del arquitecto y paisajista franco-argentino Carlos Tais, creador de gran parte de los espacios verdes de Buenos Aires. A pesar de que el diseño del parque tiene un marcado estilo francés, cuenta con una gran diversidad de especies de plantas y arbóreas autóctonas que se pueden ver en las veredas de la ciudad, como el plátano de sombra, tipa, árbol del paraíso, jacarandá y palo borracho. El Parque Centenario ha evolucionado para convertirse en un pulmón verde lleno de historia y actividades. A lo largo del perímetro del parque se encuentra el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el principal museo de ciencias naturales del país. Ofrece una fascinante colección que abarca la flora y fauna argentina. El parque alberga el Anfiteatro Eva Perón, donde se realizan numerosos eventos culturales y musicales. Los visitantes pueden disfrutar de áreas verdes, lagos y senderos para caminar, correr o simplemente relajarse. El parque, con su rica historia y arquitectura, se erige como un testimonio del desarrollo de Buenos Aires. Explorar sus senderos es sumergirse en la esencia misma de la ciudad. Te invitamos a visitar el Parque Centenario. Desde sus museos hasta sus áreas de recreación, descubran cómo este lugar emblemático contribuye a la cultura y la historia de Buenos Aires. El Parque Rivadavia, ubicado también en el barrio Caballito junto al Parque Centenario, es un encantador espacio verde situado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este pulmón urbano se destaca por su rica historia y diversas actividades que lo convierten en un lugar emblemático para residentes y visitantes. Este parque tiene una historia rica, remontándose a la adquisición de terrenos por parte de la municipalidad en 1898. Desde entonces, ha sido testigo de la evolución de la ciudad y se ha convertido en un espacio central para la comunidad local. El parque ofrece amplias áreas verdes, árboles frondosos y senderos serpenteantes, proporcionando un entorno natural perfecto para pasear, hacer ejercicio o simplemente relajarse. Con frecuencia, el Parque Rivadavia alberga eventos culturales, ferias de libros y actividades artísticas que reflejan la vibrante escena cultural de Buenos Aires. Uno de sus aspectos más destacados es la Feria de Libros, donde los amantes de la lectura pueden explorar una amplia variedad de títulos. Es un lugar de encuentro para la comunidad local, donde se mezclan personas de todas las edades y trasfondos sociales. El Parque Rivadavia lleva el nombre del expresidente argentino Bernardino Rivadavia y ha sido testigo de la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo. Ofrece áreas verdes,
senderos y árboles frondosos, proporcionando un entorno natural perfecto para diversas actividades. El monumento al libertador venezolano Simón Bolívar, realizado por el escultor argentino José Fioravanti, es la principal obra de arte que presenta el parque y fue inaugurado el 28 de octubre de 1942. Les invito a descubrir la belleza y la diversidad del Parque Rivadavia en Buenos Aires. Desde paseos escénicos hasta eventos culturales, este parque ofrece una experiencia única que refleja la esencia de la ciudad. Continuamos con el Parque Lezama, un tradicional paseo en la ciudad de Buenos Aires que se encuentra en el barrio de San Telmo, aunque limita con los linderos distritos de La Boca y Barracas. Se caracteriza por sus avenidas arboladas, su anfiteatro y la barranca que cae hacia las avenidas Martín García y Paseo Colón. Este parque, ubicado en el barrio de San Telmo, fue inaugurado en 1897, convirtiéndose en uno de los espacios verdes más antiguos de la ciudad. En sus terrenos, se encontraba la residencia de Juan Gregorio de Lezama, un destacado político y comerciante del siglo XIX. La familia Lezama donó estas tierras a la ciudad, marcando el inicio de la transformación en el parque que conocemos hoy. Con una rica historia, el parque es sede del Museo Histórico Nacional, lo que lo convierte en un testigo vivo del pasado argentino y sus colecciones narran el pasado del país. Su magia se extiende a través de los años, siendo un lugar donde nació la ciudad de Buenos Aires. Con amplios espacios verdes, el parque es un oasis en medio de la ciudad, ofreciendo un escape tranquilo. El Parque Lezama alberga monumentos que narran la historia de Argentina. El monumento a Pedro de Mendoza rinde homenaje al fundador de Buenos Aires, destacando la importancia histórica de la ciudad. El monumento a Charles Darwin es una escultura que honra al naturalista inglés, resaltando la contribución de Darwin a la comprensión de la diversidad biológica. La Fuente de las Nereidas es una fuente que representa a las Nereidas, hijas del dios Nereo en la mitología griega, añadiendo un toque mitológico al parque. El Parque Lezama es siempre escenario de eventos culturales, ferias y actividades que reflejan la vibrante cultura porteña. Ahora hablemos de un lugar creado para los niños, donde disfruta toda la familia. La República de los Niños es un parque educativo ubicado en la Municipalidad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Es considerado el primer parque temático de América. Este reproduce un conglomerado urbano y rural en escala, con todas las instituciones correspondientes al sistema democrático: Parlamento, Casa de Gobierno, Palacio de Justicia, Banco Infantil, Palacio de Cultura, Iglesia, Puerto, Teatro, Aeropuerto, restaurantes, hoteles, etc. Fue construida por el Instituto Inversor de la provincia de Buenos Aires en 50 hectáreas de un predio que perteneciera al campo de golf Swift Golf Club e inaugurada en 1951, por el presidente Juan Domingo Perón. Su similitud arquitectónica con Disneyland permitió el surgimiento de un mito urbano, el cual afirma que Walt Disney se inspiró en este parque para fundar varios años después el ubicado en California. Desde 1979, el complejo está en manos de la Municipalidad de La Plata. Este parque temático es una ciudad en miniatura diseñada para proporcionar una experiencia educativa y divertida a los niños. Fue concebido como un lugar donde los más pequeños pueden aprender sobre civismo y participación mientras disfrutan de sus instalaciones. La República de los Niños recrea una ciudad a escala para que los niños aprendan sobre la vida cotidiana y las responsabilidades ciudadanas. Ofrece diversas atracciones, desde teatros hasta paseos, diseñadas para el entretenimiento y aprendizaje de los niños. Se organizan actividades educativas y recreativas que fomentan el aprendizaje interactivo. Cuenta con juegos y atracciones para el disfrute de los niños, creando un espacio donde los niños se divierten. La estación de tren, de estilo nórdico, cuenta con una boletería, una tienda de golosinas y una maqueta de ferromodelismo con trenes argentinos en miniatura. De los andenes de la estación parten con una frecuencia de 15 minutos, recorren el perímetro del parque en 20 minutos y tiene 4 estaciones intermedias, antes de volver a la terminal. A la derecha se accede al área de juegos mecánicos con atracciones como un carrusel, rueda gigante, carros chocones, una pequeña pero vertiginosa montaña rusa con vagones en forma de gusano, sillas voladoras, globos aerostáticos, Himalaya, entre muchas otras atracciones. Les invitamos a visitar República de los Niños, considerado el primer parque temático de América, donde se combina la alegría y la educación. ¿Has visitado algunos de estos hermosos parques en Buenos Aires o te gustaría visitarlos?
Comparte con nosotros en los comentarios, nos encantaría saber su opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.